¿Qué harías si el hombre que te hizo jurar venganza fuera el único que pudiera salvarte de un destino peor que la muerte? Valentina de la Cruz, la joven cuyo linaje fue destrozado por la codicia de la nobleza sevillana, jamás imaginó que el destino le serviría un plato tan amargo y a la vez tan dulce. Con un secreto de familia custodiado como un tesoro sagrado, ella forzó al orgulloso duque Rafael de Montoro a arrodillarse por primera vez en su vida, no por la pasión ni por el amor romántico que a ambos les había sido arrebatado, sino por la supervivencia de un apellido más antiguo que el reino mismo. Ella había llegado a la capital andaluza como la víctima obligada, vestida con la dignidad de la miseria. Regresaría como la dueña silenciosa de su destino, dispuesta a ejecutar una justicia que iba más allá del rencor personal. Esta no es una historia de simple amor, sino un relato sobre cómo la inteligencia y el honor pueden doblegar hasta el orgullo más inexpugnable. El aire en el inmenso salón de bodas del Palacio Montoro era denso, pesado con el aroma a incienso, cera de los candelabros y una melancolía que se aferraba a los cortinajes de terciopelo. Valentina se mantuvo erguida, con la rigidez de un roble desafiando una tormenta, a pesar de que cada poro de su piel sentía la mirada punzante de la sociedad sevillana que la juzgaba. Su modesto, aunque impoluto, vestido de seda pálida, contrastaba cruelmente con los ostentosos brocados y las joyas que adornaban a las damas presentes, susurrantes como serpientes. Era la novia comprada, el pago viviente de una deuda de honra que su padre, el arquitecto arruinado, no pudo saldar con su vida, sino con la entrega de su única hija al temido duque. Una lágrima tembló, pero no se atrevió a caer, retenida por una fuerza interior que ella misma desconocía, pero que la historia pronto revelaría como su única armadura. El silencio de la capilla era la condena de su futuro. De pronto, el silencio se rompió por el eco de unos pasos firmes y arrogantes. El duque Rafael de Montoro hizo su aparición. Una silueta imponente vestida con una levita impecable de corte militar y un aura de autoridad que sofocaba el aire. No caminaba, avanzaba como un juicio inminente. Sus ojos, oscuros y helados, se posaron en Valentina, un escrutinio que la desnudaba de toda ilusión, y en su rostro solo se dibujaba el desprecio contenido y el hastío. Era un hombre de poder incuestionable, cuyo gesto adusto y palabra seca gobernaban tierras, títulos y ahora su destino. Vuestra señoría, pensó Valentina, sintiendo un escalofrío que no era de miedo, sino de una rabia gélida y contenida, el hombre que me arrastra a la miseria viste la corona de la vanidad. Ella pudo notar la cicatriz que cruzaba apenas su ceja, un ligero defecto en la perfección que sin saberlo presagiaba la grieta en su armadura emocional. Aún en la desdicha del compromiso forzado, la joven notó que Rafael poseía una honra latente, visible en la manera en que los empleados del palacio se inclinaban con temor reverencial, pero sin el odio que inspiraban otros nobles. En sus manos, a pesar de la arrogancia, el ducado prosperaba, una demostración de una lealtad innata a sus responsabilidades. El peso de su título parecía oprimirlo más que ennoblecerlo, una observación perspicaz que la mayoría ignoraba, pero que la aguda mente de Valentina, adiestrada en la arquitectura de las estructuras sociales, captó al instante. Él es tan prisionero de sus muros como yo lo seré, meditó, encontrando un insólito punto de conexión en el corazón de su desdicha. Pero ¿podría esta percepción de un dolor compartido justificar la frialdad con la que él la trataba, convencido de que ella era una simple alpinista social? La respuesta, oculta tras años de amargura del duque y un secreto de familia que ardía bajo la tierra sevillana, estaba a punto de desatarse como un torrente. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando,
Suscríbete ahora porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. La amenaza inmediata tomó forma no en el duque, sino en la sombra reptante que se deslizaba entre los invitados, el barón Matías Guzmán. Él, el verdadero artífice de la ruina de su padre, intercambió una mirada cómplice con la marquesa Luciana Vargas, una mujer de belleza, calculadora y ambición evidente. El stake era inmenso. No era solo el matrimonio de Valentina lo que estaba en juego, sino la única pieza de su herencia que quedaba, un terreno modesto cuyo valor real Matías desconocía, pero codiciaba. La cruel sonrisa del barón prometía que su tormento no cesaría con el matrimonio. De hecho, solo comenzaba. Matías pretendía usurpar el poder económico de la vieja nobleza, y la recién ascendida duquesa era un peón débil y vulnerable que el barón estaba más que dispuesto a sacrificar para demostrar la fragilidad del duque, su último obstáculo real hacia el control de Sevilla. Poco después de la ceremonia, en un brindis público y venenoso, el barón Matías no dudó en atacar, aunque fuese de forma velada. Brindemos por la nueva duquesa cuyo dote, por ser tan inmaterial, solo es comparable a la rapidez con la que su padre dilapidó una fortuna que creíamos sólida. Deslizó con una falsa amabilidad que heló la sangre de los presentes. La humillación pública era palpable. Valentina sintió que el decoro social se rompía a su alrededor como cristal. Rafael, que estaba a su lado, se mantuvo impasible, bebiendo su jerez como si la ofensa no le concerniera, como si ella fuera un mueble defectuoso que había adquirido. Su excelencia permitió que su esposa fuera ultrajada, su orgullo más fuerte que su naciente sentido de la justicia. La marquesa Luciana sonrió, segura de que el matrimonio no duraría, y que el varón, su aliado, pronto eliminaría a la molesta advenediza. La impotencia momentánea de Valentina la hizo tambalearse. La mirada despectiva de Rafael y el triunfo en los ojos del barón Matías la hicieron comprender la profunda soledad que la esperaba en las paredes del palacio. La nobleza era un laberinto de cuchillos ocultos y ella estaba desarmada. Sin embargo, en lugar de ceder al llanto, un fuego lento se encendió en su vientre, la llama de una promesa silenciosa que se hizo a la memoria de su padre. La justicia prevalecería, aunque tuviera que usar las mismas armas de sus opresores. En un rincón observó a un anciano mayordomo, un hombre de confianza del duque, susurrar algo a Rafael, un gesto de preocupación real, no social. La reputación del duque como un noble de palabra de honor, a pesar de su frialdad, era la única esperanza de Valentina. Ella se aferró a esa brizna de esperanza, sabiendo que si había una grieta en la fortaleza de su marido, ella la encontraría. La noche de bodas no fue más que un formalismo frío. Rafael la instaló en un ala remota del palacio, un gesto de desprecio calculado para mantenerla a distancia, afirmando: «Este matrimonio es un negocio, no un lecho. Cumpliremos el trato, duquesa, y no más». Sus palabras eran como agujas de hielo, pero al entregarle la llave de la alcoba, sus dedos rozaron un contacto eléctrico, breve, pero innegable, que rompió por un instante el muro de indiferencia. En ese instante, Valentina, a pesar de su furia, percibió algo más que arrogancia en él. Una profunda reserva de dolor, un temor contenido a la intimidad que revelaba la traición pasada que lo había convertido en un hombre de hielo. La curiosidad se mezcló con el resentimiento, una mezcla peligrosa para dos almas destinadas a la guerra. A la mañana siguiente, forzada por el protocolo a compartir el desayuno en el gran salón, Valentina se sentó frente a Rafael, el mármol pulido reflejando la rigidez de la escena.
Él leyó su periódico, ignorándola por completo, hasta que ella, de forma inesperada, hizo un comentario agudo sobre las recientes fluctuaciones de la bolsa de valores, usando un vocabulario preciso y técnico que solo un experto en contabilidad manejaría. Rafael bajó el periódico. Sus ojos se encontraron por primera vez con una intensidad que no era de desprecio, sino de asombro y una alerta inesperada. El silencio se alargó, cargado de una nueva tensión, la del respeto involuntario. El duque, acostumbrado a mujeres que solo hablaban de bailes y mantillas, se encontró con una mente, y la amenaza que esto representaba para su control era mucho mayor que el simple desdén social. El duque, sin dar crédito al comentario financiero de Valentina, simplemente asintió y retomó su lectura, manteniendo su fachada. Sin embargo, cuando se levantó para retirarse, no pudo evitar detenerse junto a ella y susurrar casi inaudiblemente: «No intente jugar con mis asuntos, duquesa. Está jugando con fuego». Ella levantó la barbilla, sus ojos grises desafiando la oscuridad de los suyos, y respondió con una calma que lo desarmó: «No juego, vuestra excelencia. Yo calculo, y el barón Matías es una variable que no ha sabido contabilizar». La advertencia de Valentina resonó en el silencio, dejando a Rafael con una pregunta hiriente. ¿Era ella tan peligrosa como parecía, o solo una mujer desesperada lanzando amenazas vacías? El duque salió del salón, pero su mente se quedó atrás, atrapada en la inteligencia inesperada de su esposa forzada. El desarrollo de su relación ya no sería de amo y esclava, sino de dos mentes poderosas en una colisión inevitable. Los primeros días en el Palacio Montoro fueron una tortura sutil, una lección diaria de la hipocresía inherente al linaje. Valentina se adaptó a la perfección, no por sumisión, sino por observación estratégica. Mientras el duque pasaba sus mañanas en la biblioteca o en reuniones de negocios, ella exploraba la vasta mansión, no admirando el lujo, sino estudiando su estructura y sus debilidades. Percibía el contraste brutal entre los salones dorados y las oscuras cocinas, donde la miseria de los sirvientes era silenciada por la opulencia de sus amos. Su empatía, alimentada por su propia caída, la llevó a establecer pequeñas interacciones humanas, compartiendo un trozo de pan con la cocinera o ayudando a un joven mozo a saldar una deuda. Estas pequeñas victorias le recordaban su moralidad, un contrapunto crucial a la frialdad que la rodeaba y un secreto recurso que pronto se revelaría invaluable. La cortesía de los nobles se rompía con la primera muestra de genuina necesidad, mientras que la lealtad de la gente sencilla era inquebrantable. Una tarde, mientras la marquesa Luciana y sus amigas se dedicaban a la frivolidad del bordado en el invernadero, Valentina se encontró en el ala administrativa, organizando en silencio los libros de cuentas atrasados que el mayordomo principal había dejado olvidados. Su habilidad en contabilidad, aprendida al ayudar a su padre, se reveló. Encontró errores graves en los pagos de los arrendatarios del duque. No eran fraudes, sino descuidos burocráticos que estaban arruinando a familias campesinas honestas. Ella no buscó confrontación. Simplemente reordenó las cifras en una nueva hoja de cálculo, resaltando las discrepancias con una elegancia matemática que parecía una forma de arte. La inteligencia no se exhibía con joyas, sino con precisión. Su nueva armadura era el conocimiento, silenciosa y letal. La marquesa, al verla, solo comentó que estaba jugando a ser útil, sin entender que esa utilidad pronto sería la espada que la decapitaría socialmente. El contraste de Valentina con las otras nobles de Sevilla era tan claro como el día y la noche. Mientras ellas se adornaban con encajes y corsés que sofocaban la respiración y la mente,
Valentina elegía vestidos de líneas sencillas que le permitían moverse y pensar. La verdadera nobleza, comprendió, no estaba en el linaje heredado, sino en la conducta y la agudeza mental. En una reunión social, cuando un invitado mencionó un complejo problema de irrigación en las tierras de Montoro, las demás damas se encogieron de hombros. Fue Valentina quien, basándose en la vieja experiencia de su padre como arquitecto, sugirió un sistema de esclusas innovador, hablando con una autoridad técnica que sorprendió a todos. Este pequeño triunfo no la elevó socialmente, pero marcó el inicio de una reputación silenciosa y peligrosa. La duquesa de Montoro tenía una mente que no encajaba en su siglo. El duque Rafael, al escuchar los rumores sobre la inesperada competencia de su esposa en asuntos técnicos, no pudo ignorarla más. La curiosidad se había transformado en un interés genuino, aunque aún teñido de desconfianza. En la soledad de su biblioteca, rodeado de volúmenes antiguos, se dedicó a revisar los libros de contabilidad que ella había organizado. La precisión era asombrosa, y su eficiencia ya había ahorrado al ducado una suma considerable. Esta demostración de habilidad perforó la primera capa de su desprecio, reemplazándola con una pregunta perturbadora. ¿Podría una cazafortuna ser también un genio? Rafael mismo era un hombre atormentado, no por la riqueza, sino por el peso de sus decisiones, incluida la muerte accidental de su hermano años atrás, un fantasma que lo había vuelto cínico y distante. La única forma de protegerse del dolor era a través de la frialdad. Sin embargo, Valentina, con su fuego latente, amenazaba con derretir ese escudo glacial, un peligro que el duque aún no sabía cómo manejar. La vida privada del duque era un mosaico de responsabilidades tediosas y decisiones que afectaban a miles, un fardo que él llevaba con una dignidad estoica. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer, resolviendo disputas de tierras o negociando préstamos, siempre solo. Valentina, sin querer, observó esta rutina desde su ventana. Un hombre que rara vez sonreía, pero que impartía justicia con una firmeza que sus súbditos, a pesar de temerle, respetaban. Él no era un tirano, sino un noble atrapado en el deber. Un día, al verlo devolver un préstamo con intereses excesivos a un campesino anciano, Valentina percibió la grieta en su armadura, un sentido de justicia innato que luchaba contra su orgullo. Ella sabía que esta faceta de su carácter, su inherente honra, era el único camino para derribar sus defensas, si es que alguna vez tenían que trabajar juntos. El primer interés de Rafael por Valentina no fue romántico, sino un reconocimiento intelectual. Al encontrarla en la biblioteca, hojeando un tratado de arquitectura de su padre, se detuvo. ¿Conoce usted estas ecuaciones?, preguntó con su tono habitual, entre el desafío y la duda. Valentina cerró el libro con calma. Las conozco, Vuestra Excelencia. Mi padre me enseñó que la única igualdad que existe en este mundo es la matemática, y la única cosa que los nobles no pueden falsificar es un número. Su respuesta no fue de sumisión, sino de paridad. Rafael sintió la punzada de una verdad ineludible. Este respeto inusual, que no era paternalista ni condescendiente, creó la primera conexión real entre ellos. Él la trataba como una adversaria, y ella, a su vez, lo veía como un oponente digno, un juego peligroso en un palacio donde la amistad era más letal que el odio abierto. Esa noche, el duque la convocó a su estudio. La chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre los mapas de sus extensas propiedades. Le mostró un complejo plano de una mina abandonada, parte de su dote ancestral. Este pozo es un agujero negro que devora la fortuna de mi familia. ¿Podría su habilidad, duquesa, encontrar una solución donde mis hombres han fracasado? Valentina sintió el peso de la responsabilidad,
pero también la satisfacción del desafío. Ella no respondió inmediatamente, sino que tomó la pluma, hizo un cálculo rápido en el margen, y luego, con la cabeza alta, le entregó el papel. No es una solución, mi señor, es una pregunta. ¿Ha considerado geología del terreno adyacente, el que su familia hipotecó hace años? Él se quedó sin aliento. Ella había visto un ángulo que nadie más, con toda su educación, había considerado, una demostración de inteligencia que superaba a su orgullo. Mientras discutían la lógica detrás de la posible veta de la mina, la conversación se desvió hacia la historia del lugar. Rafael reveló que esa mina era la causa indirecta de la ruina de su primera prometida, que lo había abandonado al saber de las pérdidas. El oro envenena el alma, duquesa. Por eso desconfío de todo lo que brilla y de todos los que lo buscan. Admitió con un tono que no había usado antes, una pequeña vulnerabilidad que era una ofrenda implícita. Valentina, recordando la traición de Matías que arruinó a su padre, sintió una punzada de comprensión. El oro no envenena, vuestra excelencia, la avaricia sí lo hace. La diferencia es que el oro puede extraerse, la avaricia solo extirparse. Se miraron en ese instante dos almas heridas por el mismo mal, unidas en un breve momento de comprensión mutua que trascendía la frialdad de su acuerdo. La creciente, aunque profesional, cercanía entre el duque y Valentina no pasó desapercibida para la marquesa Luciana. Luciana, aliada estratégica del barón Matías, no podía permitir que Valentina ganara el más mínimo terreno. En el siguiente evento social, Matías, bajo la dirección de Luciana, tomó una acción calculada para perjudicarla. Manipuló las cifras de una organización de caridad a la que Valentina había dedicado unas horas, intentando implicarla en un escándalo de desvío de fondos. La marquesa, con un aire de falsa consternación, se acercó a Rafael. «El apellido Montoro está siendo manchado, vuestra excelencia. Su esposa tiene manos sucias en asuntos de dinero. ¿No es hora de que la retire de la sociedad?» La duquesa fue confrontada con el rumor, la humillación flotando en el aire como un veneno. El duque observó, su rostro un mapa ilegible. El sistema injusto se reveló más cruel cuando el barón Matías presentó a un juez corrupto, aliado suyo, pruebas manipuladas que parecían confirmar el escándalo de la caridad. Valentina no se dejó vencer por el pánico. Ella sabía que el barón estaba jugando con fuego y que Luciana era solo un peón. En lugar de negarlo con palabras, fue directamente a la oficina de la caridad y, utilizando sus habilidades contables, expuso la complejidad de la manipulación, señalando los movimientos de dinero que realmente conducían al barón. El duque, al enterarse, intervino, no para defenderla de la acusación, sino para silenciar el escándalo, protegiendo su apellido. Pero Valentina no buscaba protección, sino justicia. «No necesito que me tape, mi señor. Necesito que me permita desenterrar la verdad. El silencio es la alfombra bajo la que se esconden los crímenes de Matías». A pesar de su orgullo, Rafael se vio obligado a admitir la lógica fría de su esposa. Él la ayudó discretamente a acceder a archivos bancarios antiguos, cubriendo sus movimientos, mientras ella trazaba los pasos del barón Matías, descubriendo que la avaricia del hombre se extendía mucho más allá de la deuda de su padre. En una noche de trabajo compartido en la biblioteca, la tensión entre ellos era tan densa como el humo del cigarro del duque. Sus manos casi se tocaron sobre un mapa. La intervención de Rafael demostró que su honra lo obligaba a actuar contra la injusticia, incluso si su orgullo le prohibía admitir que su esposa, la advenediza, era la única que lo había visto todo desde el principio. Esta complicidad, nacida de la necesidad, era la primera semilla del respeto mutuo. La humillación en la sociedad continuó.
En un banquete, Valentina fue deliberadamente excluida de la mesa principal, obligándola a cenar en un rincón con invitados menores. Pero en lugar de mostrarse afligida, se dedicó a conversar con los invitados, entre ellos el tesorero de la ciudad. Ella escuchó sus preocupaciones financieras y al final de la noche se había ganado más información valiosa sobre los negocios dudosos de Matías que si hubiera estado sentada con la marquesa. La resistencia de Valentina no era con lágrimas, sino con dignidad y una estrategia calculada. Guardar las apariencias era su juego, y al hacerlo desmantelaba las intenciones del varón. Una tarde, mientras revisaba las pertenencias de su padre que el duque le había entregado, Valentina encontró un pequeño documento escondido en el forro de una levita vieja. Un mapa esquemático. No era solo el terreno que Rafael había prometido proteger, sino que contenía la ubicación exacta de las minas de plata escondidas en la propiedad del duque, el secreto económico vital de su linaje. Su padre había estado trabajando en un plan para explotarlas legalmente, un plan que fue robado y usado por Matías para arruinarlo. La deuda de honra no era solo por dinero. El padre de Valentina había intentado salvar el ducado, y Matías lo había usado para condenarlo. La rabia se intensificó, mezclándose con la revelación. Ella poseía la llave de la ruina o la salvación del duque. Con el secreto del mapa ardiendo en sus manos, Valentina entendió que la marquesa Luciana y el barón Matías no buscaban solo deshonrarla, sino acceder a través de ella a ese mismo secreto que ahora ella poseía. El duque, con todo su poder, estaba ciego a la amenaza inminente que se cernía sobre el futuro de su linaje y la ciudad. La humillación pública era solo el preámbulo de una ruina total que Matías estaba orquestando. Valentina se sintió sola, el peso de la verdad abrumándola, pero al mirar el retrato de su padre, sintió una claridad fría. La promesa de venganza personal se transformó en el imperativo de la justicia. He venido a pagar una deuda, duque, pero ahora soy yo quien cobrará la de su enemigo, con la verdad que usted se negó a ver. El varón estaba a punto de ejecutar su acción más vil, el catalizador de la caída de Valentina, y ella sabía que solo su secreto podría salvarlos a ambos, pero a un precio que el orgulloso duque no estaba preparado para pagar. El barón Matías Guzmán, oliendo el rastro de la verdad que Valentina comenzaba a desenterrar, decidió ejecutar su plan más cruel antes de que ella pudiera actuar. En conluyo con la marquesa Luciana, manipuló documentos y testigos falsos para implicar a Valentina no solo en el desvío de fondos de caridad, sino en una traición directa al ducado, alegando que había robado secretos de estado de la biblioteca de Rafael. La mentira se esparció como pólvora. La advenediza no solo era una arribista, sino una espía. El objetivo era claro: forzar al duque a anular el matrimonio y desheredarla, asegurando que Luciana pudiera tomar su lugar y con ello obtener acceso irrestricto a la economía de Montoro. El ataque fue directo a la honra de Valentina, el único patrimonio que le quedaba, buscando destruir no solo su estatus, sino también su reputación moral en la puritana sociedad sevillana. Las pruebas fabricadas eran espeluznantemente convincentes. El barón Matías, gracias a sus contactos corruptos, logró introducir cartas falsificadas y cuentas bancarias alteradas que vinculaban a Valentina con una red de estafadores en el puerto. El duque Rafael, enfrentado a las evidencias y aún atrapado en su profunda desconfianza hacia el género femenino desde la traición de su primera prometida, dudó. Su orgullo lo cegó ante la verdad que su instinto y los impecables libros de contabilidad de «¡Valentina!», le gritaban. Él no la confrontó directamente, simplemente se retiró a su alcoba, cerrando las puertas. Esta inacción fue la traición más dolorosa para Valentina. No que no la amara,
sino que no creyera en su inocencia, permitiendo que la duda manchara su apellido sin siquiera defenderla ante la sociedad. La consecuencia fue inmediata y devastadora. En cuestión de horas, el duque, forzado por la presión social y las pruebas, la despojó del modesto terreno que aún conservaba del dote de su padre, el único bien material que ella atesoraba. Era el terreno que contenía el mapa de las minas, y aunque Rafael no lo sabía, para Valentina la pérdida fue absoluta. No era solo la propiedad, era el último vínculo físico con la memoria de su padre y la promesa de redención que ella juró cumplir. La pérdida material era un puñetazo al alma. Se dio cuenta de que mientras poseyera algo valioso, el barón Matías no se detendría, y que la única manera de vencerlo sería perderlo todo, incluso su estatus actual. La humillación alcanzó su punto culminante en el gran baile de invierno, el mismo lugar donde la nobleza había celebrado su infeliz matrimonio. El barón Matías Guzmán, con una sonrisa de lobo, la confrontó públicamente en el centro del salón. «Su farsa ha terminado, duquesa. Regrese al lodo de donde vino y deje que la verdadera nobleza, como la marquesa Luciana, tome su lugar legítimo». Él expuso las supuestas pruebas de su deslealtad ante una multitud silenciosa, cada rostro una máscara de juicio. Valentina se mantuvo en pie, su rostro pálido pero firme, negándose a mostrar las lágrimas que el varón deseaba. Ella era el foco de la vergüenza, una mancha que la sociedad sevillana se apresuraba a limpiar con el desprecio. El duque Rafael estaba presente, vio la crueldad de Matías, la humillación que se infligía a su esposa y sintió el impulso de intervenir. Su honra se lo exigía, pero el fantasma de la traición pasada lo paralizó. El barón Matías estaba a punto de ordenar a los guardias que la escoltaran fuera. En ese instante crucial, un parpadeo de sus ojos grises transmitió a Valentina una verdad devastadora. Él no la defendería públicamente. La duquesa, con la cabeza alta, se giró y caminó hacia la salida sin ser escoltada, superando a su esposo. Pero antes de cruzar la puerta, dejó caer intencionalmente un pequeño libro de cuentas que solo ella y el duque reconocerían, el mismo en el que había encontrado la verdad de Matías. Era un mensaje silencioso. «Me voy, pero tú eres el siguiente». La partida de Valentina fue forzada, pero su dignidad, intacta, prometía un regreso explosivo. Valentina fue expulsada de la propiedad Montoro y para guardar las apariencias se la obligó a exiliarse en el convento de San Ignacio, un lugar remoto en el Nuevo Mundo, Cuba. La marquesa Luciana y el barón Matías brindaron por su victoria. En el barco que la llevaba lejos de Sevilla, Valentina se sintió consumida por el aislamiento y el fracaso. La soledad de alta mar era el reflejo de la soledad de su alma. Se encontraba sin amigos, sin recursos y sin el honor familiar restaurado. La joven, que había entrado al matrimonio con una dignidad modesta, ahora lo perdía todo por la codicia de otros. El convento, destinado a ser su prisión, se convertiría, sin saberlo sus enemigos, en su refugio y en el crisol de su transformación. En el convento, rodeada de monjas emprendedoras y piadosas, Valentina tuvo tiempo para la reflexión, sumergiéndose en el estudio. La injusticia del mundo noble, donde la verdad era menos valiosa que la reputación, la golpeó con fuerza renovada. Entendió que su error no había sido la falta de honra, sino la falta de poder económico para defenderla. La nobleza solo respetaba el dinero y el linaje. Ella solo tenía uno de ellos. Lloró la pérdida de su padre y la traición de Rafael, pero el llanto no era de debilidad, sino de catarsis, un ritual para deshacerse de la víctima que fue. Ella se recordó a sí misma la frase de su padre: «La justicia no se ruega, se exige». Hubo una noche en que el dolor la consumió por completo. En la pequeña alcoba del convento, tan austera en comparación con la opulencia de Montoro,
Valentina colapsó. El recuerdo de la indiferencia de Rafael en el baile, su rostro impasible, era más cortante que cualquier cuchillo. Se sintió una huérfana doble, de padre y de marido, ambos perdidos a manos de la avaricia. La injusticia la había despojado de su futuro, y por un breve instante la desesperación la tentó. Pero al mirar la cruz sencilla en la pared, no buscó la fe, sino la fuerza. El colapso fue el fondo, el necesario para el gran impulso. El exilio, sin embargo, trajo consigo una revelación. Las monjas de San Ignacio no eran solo beatas, eran maestras contadoras y astutas empresarias que manejaban una red de propiedades y negocios en el Caribe. En lugar de coser, Valentina pasó sus días aprendiendo con ellas, aplicando su innata habilidad para la matemática a las finanzas. Descubrió que una de las propiedades del convento, un terreno remoto, había sido legada por una tía abuela olvidada y moribunda de su padre. En la caja no solo había un testamento, sino una considerable fortuna en oro y joyas, más que suficiente para comprar media Sevilla. La advenediza se había convertido por un giro del destino en una mujer rica, una doña misteriosa. La marquesa Luciana, sin saber de la herencia de Valentina, envió una última carta al convento, llena de burla sobre su pobre vida piadosa. Esta carta fue el catalizador final. En la noche, en el patio silencioso, Valentina quemó un trozo del vestido de novia que había llevado al Palacio Montoro. El fuego consumió la tela, y con ella, la víctima. Mirando las llamas, se hizo su juramento definitorio. No usaré más la lágrima como arma, sino la planilla. El convento había refinado su fe y su mente. Ella regresaría a Sevilla, no por amor, sino para exigir justicia, usando su nueva riqueza y su dominio de la economía contra los que la humillaron. Antes de continuar con esta increíble historia de Valentina y el duque Rafael, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Mientras Valentina estaba en el convento, Rafael, atormentado por su inacción, comenzó a investigar en secreto el libro de cuentas que ella había dejado caer. Su honra interna no le permitía vivir con la duda. Descubrió, con una precisión escalofriante, cómo el barón Matías había orquestado el fraude, usando las cuentas de la caridad como un señuelo. Rafael se dio cuenta con horror de que no solo había permitido que su esposa fuera ultrajada, sino que Matías, con la ayuda de Luciana, estaba usando la inestabilidad para socavar el propio ducado. La traición no era de Valentina, sino del barón, y su orgullo lo había hecho cómplice. Se sintió el hombre más deshonrado de Sevilla, y la culpa por la muerte de su hermano revivió con fuerza. Su indecisión siempre causaba dolor. Rafael, humillado en privado, intentó localizar a Valentina para pedirle perdón y explicarle su error. Envió a su mayordomo de confianza al convento, pero Valentina, ahora resuelta y, con la promesa de su padre grabada en el alma, lo rechazó. La duquesa envió una nota lacónica. «El perdón es para el alma, mi señor. Yo busco la justicia.
que solo se compra con acción. Tu inacción me condenó, y ahora tu acción, si la hay, debe ser para los que realmente sufren. Su rechazo no era por despecho, sino por estrategia. Ella entendía que la única forma de purgar el orgullo del duque era forzándolo a una humillación pública mayor. Él, el poderoso, debía aceptar un trato que lo pusiera en desventaja, invirtiendo la dinámica de poder que siempre habían tenido. Aunque Rafael no pudo contactarla, comprendió el mensaje de la nota. La justicia de Valentina se aplicaría en su contra si él no actuaba. Inició una purga silenciosa de los hombres de Matías en su círculo. La marquesa Luciana, al notar la distancia de Rafael, intensificó sus esfuerzos para conquistarlo. El duque, sin embargo, la rechazó fríamente. La tregua entre Rafael y Valentina era tácita. Él lucharía contra su enemigo común, el varón, usando sus métodos, pero sabía que Valentina regresaría para ejecutar su propio plan. La tensión contenida entre ellos no era de amor, sino de una alianza forzada, un respeto nacido del miedo a la justicia del otro. 3 años pasaron en un parpadeo. Valentina, ya no la joven asustada, sino la misteriosa doña El Cisne Negro, regresó a Sevilla, bajo un nombre de soltera, con un séquito de banqueros cubanos y una fortuna que nadie podía rastrear. Su corsé y sus encajes habían sido reemplazados por el vestido de terciopelo negro más elegante, un atuendo que simbolizaba el luto por su vida pasada y la muerte de la víctima que fue. Su mirada, entrenada en la contabilidad, era fría y calculadora, pero su empatía por los oprimidos se había convertido en su principal motivación. Ella no buscaba vengarse, sino reformar la sociedad que la había escupido. Su llegada fue un terremoto social. La noticia de una empresaria extranjera, rica y soltera, que compraba propiedades embargadas y pagaba a los pobres sus deudas, corrió como la pólvora. Nadie la relacionó con la exiliada duquesa. El duque Rafael la escuchó nombrar por primera vez en una reunión de negocios, sintiendo una punzada de reconocimiento en la descripción. La inteligencia, la precisión, la mirada. Se preguntó si el destino, o la propia Valentina, le estaba jugando una cruel broma. El impacto de El Cisne Negro en la economía local ya era evidente. Estaba interfiriendo en los negocios del barón Matías, sin piedad y con una precisión mortal. El primer encuentro tuvo lugar en una recepción benéfica, el mismo tipo de evento donde la habían humillado. Valentina, ahora El Cisne Negro, se acercó al duque Rafael con una cortesía distante. «Permítame presentarme, vuestra excelencia. Soy doña Valentina de la Cruz. He oído que su ducado enfrenta problemas financieros complejos». Rafael, que la reconoció instantáneamente a pesar de su transformación, sintió el pánico. La mujer que había despreciado estaba de vuelta, vestida con el poder que él había permitido que le quitaran. El ambiente se cargó de una electricidad peligrosa, la tensión de dos iguales que se encontraban en el campo de batalla. Valentina no perdió el tiempo en formalidades. Le lanzó el guante. ¿Es cierto que su linaje está en riesgo de ruina por culpa de las maquinaciones del barón Matías? Me temo que él está utilizando a su aliada, la marquesa Luciana, para acceder a información que podría destruir su fortuna. Y me temo que usted, duque, no tiene cómo detenerlo. Sus palabras eran directas, sin afectación, y con un conocimiento íntimo de sus secretos. Rafael intentó mantener su compostura. ¿Y por qué se interesa usted, doña Valentina, en los asuntos de mi familia? Ella sonrió, una expresión fugaz y fría. Porque su ruina, mi señor, es el único precio que pagará Matías por la ruina de mi padre. Su supervivencia depende de mi secreto, y el mío de su honor. Valentina le reveló que su padre, el arquitecto, había descubierto la ubicación de las minas de plata en el subsuelo de Montoro, y que el mapa robado por Matías
era solo una copia incompleta. Ella poseía el original. La información era devastadora. Si el varón accedía al secreto completo, podría explotar las minas de forma ilegal, arruinando la reputación ambiental y económica del ducado. Rafael entendió en ese momento que la humillación de Valentina había sido el catalizador de su propia caída. La joven, que él había considerado una cazafortunas, había intentado salvarlo sin que él lo supiera. Con esta verdad ineludible, Valentina vio el camino para su acción. Ya no estaba buscando un simple resarcimiento, buscaba una reforma que ayudara a los cientos de familias que Matías había arruinado, incluyendo la de su padre. Ella se paró en el centro de la habitación, la decisión grabada en su rostro. Usted me humilló con su frialdad, duque. Yo lo obligaré a elegir entre su orgullo y su honra. Solo le daré el secreto de la mina si confiesa públicamente su culpa por no haberme defendido en el pasado y si promete luchar a mi lado, no por mí, sino por la justicia social que este ducado necesita. O arruinamos a Matías juntos, o nos arruinamos todos. El duque, acorralado por la verdad y la amenaza de ruina, la miró, la furia y el respeto luchando en sus ojos. Ella era formidable, un huracán vestido de seda negra. Él sabía que su vida de desprecio y frialdad había terminado. Ya no había más espacio para las lágrimas de ella ni para el orgullo de él. Y en aquel momento, Valentina comprendió que no había más espacio para lágrimas, solamente para justicia. El duque, finalmente, debía arrodillarse ante su honor. El silencio del estudio del duque, donde se había sellado el ultimátum, se rompió cuando Rafael, con un suspiro que pareció costarle años de vida, extendió la mano hacia Valentina. No era un gesto romántico, sino un reconocimiento de su posición de fuerza. Acepto su trato, doña Valentina. Confesaré mi falta de honra al no haberla defendido, pero solo cuando la caída de Matías sea irreversible. Trabajaremos como socios, no como marido y mujer. Valentina asintió, su rostro inexpresivo. Su plan era meticuloso. Usaría el secreto de la mina como palanca para forzar al duque a purgar su orgullo, y al mismo tiempo desmantelarían el imperio de fraude del barón Matías. La primera fase era obtener acceso completo a la vasta biblioteca de Rafael, la única fuente de mapas y registros antiguos necesarios para confirmar la geolocalización de la veta de plata oculta. Valentina procedió con la precisión de un relojero. Dividió el plan en 3 etapas. Primero, desestabilización económica, comprando sigilosamente las acciones de las empresas del barón Matías. Segundo, exposición legal, recopilando pruebas de sus fraudes de hipotecas con juros abusivos contra pequeños comerciantes. Y tercero, el golpe de gracia, revelando el secreto de la mina para forzar al duque a su confesión pública. Rafael, con su vasto conocimiento de las leyes de linaje y sus contactos políticos, ofreció la cobertura necesaria, actuando como un escudero involuntario. La dinámica era fascinante. Él, el duque, ahora tomaba órdenes de la mujer que había despreciado, pero en esa obediencia profesional encontraba una extraña redención. Las primeras pequeñas victorias llegaron rápidamente. Utilizando los registros de tierras del duque, Valentina identificó una serie de documentos falsificados por Matías que usaba para chantajear a comerciantes vulnerables. Ella no entregó las pruebas a la policía, sino que usó su fortuna para pagar las deudas y recuperar los títulos, liberando a los hombres de su esclavitud. Estas acciones generaron una red de aliados leales entre la clase comerciante, que estaban dispuestos a testificar contra el barón. El duque observaba, asombrado por el alcance de su empatía y el poder de su estrategia. Ella no solo quería venganza, sino una justicia que trascendiera su dolor.
En una reunión tensa con los abogados del ducado, Rafael intentó dictar cómo debía manejarse el caso de Matías. Valentina lo interrumpió con frialdad. «No es necesario que me proteja, mi señor. Su protección es lo que permitió que Matías me humillara la última vez. Actuaré sola en el frente económico. Su papel es solo asegurar que los jueces que Matías ha manipulado sean removidos». El duque, ante el asombro de sus letrados, asintió, aceptando su agencia sin protesta. Este gesto público de sumisión a su estrategia era la primera demostración real de que su orgullo se estaba resquebrajando y que la respetaba como igual en la guerra que se avecinaba. Una noche, mientras buscaban un antiguo contrato de propiedad en los archivos polvorientos, Rafael se sintió lo suficientemente cómodo, o quizás lo suficientemente presionado por la presencia de ella, para revelar su segundo secreto. La mina de plata no solo es importante para la fortuna, también está ligada a la honra de mi linaje de una forma que Matías intenta explotar. Él sabe que la mina, según un pacto de honor antiguo, debe ser usada para el bienestar de la ciudad, no para el enriquecimiento personal. Si Matías ganaba, usaría las minas para arruinar a la ciudad y a la vez deshonrar a los Montoro, exponiendo el pacto. Esta revelación intensificó el stake de la lucha. No era solo dinero, era el legado ético de siglos, una verdad que la marquesa Luciana no podía siquiera comprender. Mientras trabajaban, Valentina notó un retrato antiguo del hermano menor del duque, muerto en un accidente de caza. Rafael intentó ocultarlo, pero ella se acercó. Era su hermano. ¿Qué le pasó? El duque, con voz áspera, admitió que la muerte fue en parte su culpa, por una decisión precipitada. Mi culpa lo volvió cínico, duquesa. Por eso no pude defenderla. Temía que mi intervención causara un mal mayor, como la muerte de mi hermano. Valentina sintió una profunda compasión. El cinismo de él era una armadura de culpa. Ella le reveló, a su vez, que la ruina de su padre fue por intentar salvar a Rafael de una estafa anterior de Matías. Sus pasados, separados por el linaje y la clase, estaban trágicamente entrelazados por el mismo villano y la misma dolorosa indecisión. Valentina, usando sus conexiones en el Nuevo Mundo, confirmó la vulnerabilidad secreta del barón Matías, su hijo ilegítimo en La Habana, abandonado para escalar socialmente. Ella sabía que la sociedad sevillana perdonaría la avaricia, pero no el abandono de un hijo, especialmente si ese hijo era el heredero legal de una deuda crucial de Matías. Esta información era la bomba social. El barón teme más a la pérdida de su reputación social y su linaje que a la cárcel, explicó Valentina. Él me humilló con la falta de honra, yo lo destruiré con su propia deshonra, exponiendo su verdadera cara a la sociedad hipócrita. Justo cuando su plan avanzaba, una nueva complicación emergió. El barón Matías, a través de la marquesa Luciana, logró obtener un mandato judicial corrupto que le daba el derecho de inspeccionar las cuentas personales del duque, buscando cualquier señal de complicidad con la riqueza de el Cisne Negro. La marquesa Luciana, seductora y ambiciosa, confrontó a Rafael en su estudio. Una extraña le está robando su tiempo, vuestra excelencia, pero yo soy la que puede salvarlo de esta intrusa, si tan solo me da acceso a esos archivos antiguos. El duque la echó con frialdad, pero el peligro era real. Matías estaba acercándose al secreto de la mina y al control total del ducado. Para evadir la vigilancia del barón, el duque instaló a Valentina en una alcoba secreta adyacente a su estudio personal, un lugar seguro dentro de la fortaleza. No era un acercamiento romántico, sino estratégico. Él la protegió sin infantilizarla, reconociendo que su seguridad era vital para el plan. Aquí puede trabajar sin ser vista. Necesitamos que conserve su anonimato, duquesa. Usted es nuestro arma más valiosa.
dijo, su tono profesional, pero cargado de respeto. Valentina aceptó la protección, entendiendo que era un gesto de lealtad, no de dominio. Esta proximidad forzada intensificó la tensión emocional no verbal entre ellos. Una noche, revisando los planos de la mina, ambos se inclinaron sobre la mesa, sus cabezas casi tocándose. La luz del candelabro proyectaba sombras largas. Sus respiraciones se mezclaron. Rafael se enderezó abruptamente, su rostro a escasos centímetros del de ella, sus ojos fijos en la boca de Valentina. El deseo, reprimido por el orgullo y la desconfianza durante años, estalló entre ellos, una oleada de calor en el ambiente frío de la biblioteca. Fue un momento de tensión romántica insoportable, una declaración no verbal de que la conexión intelectual se había transformado en algo más profundo. Pero justo antes de que sus labios se tocaran, el duque se retiró, golpeando la mesa. «Discúlpeme, duquesa. Es tarde. Debemos concentrarnos en Matías». El trabajo era su única válvula de escape del sentimiento. El deseo que se había encendido en la biblioteca no desapareció. Simplemente se canalizó hacia una parceria más intensa. A la mañana siguiente, Rafael le había dejado una rosa blanca, sin ninguna nota, un gesto que valía más que 1000 palabras. Valentina la puso en un jarrón, reconociendo la confesión tácita. El duque la había reconocido como mujer, no solo como socia, y la tensión contenida era un campo de batalla emocional. El conflicto era ineludible. Naciente se oponía directamente a su misión de justicia y su juramento de no ser una víctima más del linaje. Valentina se preguntó si el amor con Rafael era posible, si podía perdonar el desprecio pasado y si él podría alguna vez verla sin la sombra de su traición anterior. Ella se recordó que su objetivo era la justicia por su padre y la caída del varón. Si el duque Rafael se interponía, él también caería. Era un riesgo que ella estaba dispuesta a correr. Ella le había enseñado a él el valor de la lealtad. Él le había mostrado a ella que el poder podía usarse para el bien. Su relación se definiría por la honra compartida, no por la pasión desenfrenada. En una maniobra financiera arriesgada del barón Matías, que buscaba adquirir una antigua hacienda del ducado a un precio irrisorio, Rafael estaba a punto de caer en una trampa legal. Fue Valentina quien, en el último momento, identificó una cláusula antigua en un documento de dote que invalidaba la venta si no se cumplía una condición religiosa específica. El duque se salvó de una ruina parcial, no por su fuerza, sino por la astucia legal de Valentina. «Usted me enseñó, mi señor, que el diablo está en los detalles y en la avaricia de los hombres que creen que la honra es solo una palabra. La ley, como la contabilidad, es una herramienta, y yo soy experta en usarlas». Rafael la miró con admiración innegable. La duquesa de la Cruz, como el cisne negro, apareció públicamente en la Junta de Comerciantes. Allí confrontó al barón Matías por primera vez. Ella reveló cómo había comprado las acciones de las principales empresas de navegación del barón a través de testaferros cubanos, anunciando que ahora era la accionista mayoritaria. El rostro de Matías palideció. «Usted está jugando con fuego, doña Valentina. Su insolencia le costará caro». Ella sonrió fríamente. «Ya perdí todo, barón. Lo que hago ahora es solo equilibrar la balanza». El barón Matías, furioso, intentó un contraataque legal, pero el duque Rafael, actuando como su abogado invisible, ya había asegurado que los tribunales fueran imparciales. Los testigos, liberados por la clemencia de Valentina, comenzaron a cuestionar públicamente la versión del barón Matías. Un antiguo contable, chantajeado por Matías, se presentó a la duquesa para entregarle un paquete sellado que contenía pruebas irrefutables de falsificación de títulos de propiedad. El barón,
acostumbrado a operar en las sombras de la impunidad, se encontró de repente expuesto a la luz pública. La marquesa Luciana, al ver el cambio de marea, comenzó a dudar de su alianza con Matías. El linaje de Guzmán estaba siendo manchado no por un escándalo de faldas, sino por la imperdonable ofensa del fraude económico. La ruina social era inminente, y el duque Rafael no podía permitirse el lujo de seguir en silencio. El duque Rafael, al ver la eficacia del plan de Valentina, pero sabiendo que el barón Matías estaba a punto de lanzar un último ataque legal que pondría en riesgo la mina, fue a buscarla. La encontró en su estudio secreto. «Debemos actuar ahora, duquesa. El barón ha conseguido la última orden. Necesito el secreto completo de la mina. Por el amor de Dios, dame esa información para que salvemos mi linaje». Fue el momento de su mayor vulnerabilidad. El duque estaba implorando, no exigiendo. Su orgullo se había roto. Valentina, sin ceder a la emoción, mantuvo su posición. «Usted me pide un sacrificio total, mi señor. ¿Qué ofrece usted a cambio de la salvación de su linaje?» Matías me deshonró con su silencio. «Solo le entregaré el mapa si confiesa públicamente ante toda Sevilla que su orgullo y su desconfianza lo hicieron cobarde, que su inacción permitió mi humillación y que usted la apoya porque su honor es superior al suyo. Si no lo hace, el barón nos arruinará a ambos». Ella no quería su amor en ese momento, sino su redención, una que solo podía llegar a través de la humildad total. El duque se quedó en silencio, la confesión pública un trago amargo para su educación y su estatus. Confesar su cobardía significaba arriesgar su título y su respeto social, pero al mirar la determinación en los ojos de Valentina, entendió que el verdadero honra no era la apariencia, sino la verdad. «Haré lo que pides, duquesa. Lucharé a tu lado, como tu igual, y si la corona me despoja de mi título por la verdad, que así sea. Mi honra vale más que el linaje». La elección estaba hecha. Él la eligió a ella y a la verdad sobre sí mismo. Sellado el pacto con la palabra, Valentina le entregó el mapa completo de la mina, que revelaba el diseño geológico que Matías no tenía. Con este conocimiento, el duque pudo asegurar la propiedad en el último momento. El plan final para el clímax estaba listo. Una reunión pública del Consejo Financiero se transformaría en el tribunal de Matías Guzmán. Valentina usaría la prueba de fraude. Rafael, el testimonio de su propia deshonra. La tensión contenida entre ellos se convirtió en una alianza de acero forjado. Matías había convocado la reunión con la intención de despojar al duque de sus últimas tierras. Valentina se puso un deslumbrante vestido negro, el atuendo de El Cisne Negro, una declaración de guerra. Rafael la miró, no con desprecio, sino con una admiración que prometía un futuro. La noche del baile y la reunión que la siguió sería la última vez que nadie dudaría de quién era realmente Valentina de la Cruz. El ajuste de cuentas había llegado, y el barón Matías iba a descubrir que la justicia de una mujer despreciada es más implacable que cualquier ley. El gran salón de Montoro, el mismo lugar de la humillación de Valentina 3 años antes, fue el escenario elegido para la reunión del Consejo Financiero que el barón Matías había convocado con arrogancia. La atmósfera estaba cargada de expectación, el aire denso con el olor a cuero viejo de los sillones y la ambición no disimulada. Todos esperaban la caída final del duque Rafael de Montoro, una maniobra que Matías había orquestado para tomar el control de la economía regional. Los candelabros de cristal proyectaban una luz dura sobre los rostros serios de los banqueros y nobles. El barón Matías se encontraba en la cabecera, exultante, la marquesa Luciana a su lado, vestida con un corsé tan ajustado como sus planes.
En el momento preciso en que el barón Matías iba a leer la moción para despojar a Rafael de sus tierras, la pesada puerta del salón se abrió. Valentina de la Cruz, el cisne negro, hizo su entrada. No caminó, flotó. Su vestido de terciopelo negro contrastando dramáticamente con el cortinaje dorado del fondo, adornada con el minimalismo de una única joya que valía una fortuna. Su transformación era completa. No quedaba rastro de la joven asustada. Las reacciones fueron inmediatas. Susurros de asombro, el rostro pálido de Luciana y la mandíbula de Matías, que se tensó en una furia fría. El duque Rafael, sentado a la mesa, solo la miró, un brillo de anticipación y orgullo llenando sus ojos oscuros, sabiendo que su socia había llegado para la guerra. El barón Matías intentó retomar el control, golpeando la mesa. «Disculpe, vuestra excelencia, pero esta reunión es solo para miembros del consejo. ¿Quién es esta intrusa?» Valentina no esperó la respuesta de Rafael. Caminó hasta el centro del salón. «Soy doña Valentina de la Cruz, y he venido porque su fraude, barón, me afecta directamente. Soy la accionista mayoritaria de sus principales navieras. Y ahora, la legítima dueña de la deuda de 1900. Honra que usted creyó saldar con mi padre». Su voz era baja, pero cargada de una autoridad innegable. Los banqueros se removieron incómodos. Ella no estaba suplicando justicia, estaba declarándola. El barón Matías intentó ridiculizarla. ¿Una mujer jugando a ser banquera? Esto es jugar con fuego, duquesa. Regrese al convento donde pertenece. Valentina le lanzó un legajo de documentos. «No juego con fuego, barón. Yo uso la planilla. Estos documentos que he obtenido gracias a mi conocimiento en contabilidad demuestran cómo usted ha falsificado títulos de propiedad y ha usado a la marquesa Luciana como testaferro para desviar fondos de caridad. Su honra, varón, es una quimera. El enfrentamiento fue cargado de tensión, no era físico, sino una batalla de inteligencia pura. Matías, acorralado por el lenguaje financiero que ella dominaba, comenzó a sudar bajo la levita. Valentina procedió a revelar la prueba final. Mostró un recibo de un banco cubano que probaba que el barón Matías había enviado una considerable suma de dinero al extranjero a nombre de un pariente lejano, en La Habana. Luego reveló la fotografía del hijo ilegítimo, el heredero legal de una deuda crucial de Matías. El barón Matías Guzmán abandonó a su propio hijo para ascender socialmente, manchando su linaje de la forma más cruel, mientras arruinaba a familias honestas con sus juros abusivos. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. El barón, que había basado su ascenso en la hipocresía social, había sido expuesto en su crimen más vergonzoso. Matías intentó defenderse, gritando que las pruebas eran falsas y que Valentina era una deshonrada. «El duque mismo la repudió por mentirosa. Pregúntenle», chilló desesperado, mirando a Rafael como un náufrago. Rafael se puso de pie, su presencia eclipsando la de Matías. Era el momento de su redención. El duque, con una voz potente que resonó en el salón, se dirigió a la asamblea. «El barón miente. Mi esposa es una mujer de honra, intachable, y ahora debo confesar mi mayor falta. El duque Rafael de Montoro hizo lo impensable». Mirando a cada noble a los ojos, con una humildad que le costó cada gramo de su orgullo, declaró: «Fui cobarde, mi desconfianza me cegó. Permitió que mi esposa, Valentina, fuera humillada en este mismo salón, y con mi silencio permití que el fraude de Matías continuara. No la defendí cuando debía, y por ello arriesgué mi linaje. Me arrodillo ante la verdad de mi esposa, y confieso mi culpa en esta traición, pero mi honra me exige que ahora luche a su lado. La duquesa Valentina es mi socia y mi igual, y su justicia es la única que salvará a este ducado y a Sevilla de la avaricia de este hombre». La confesión de Rafael
fue el golpe final. El barón Matías, despojado de su apoyo público y confrontado con la verdad de su deshonra, intentó huir, pero los guardias, actuando bajo una orden secreta del duque, lo detuvieron. Los banqueros, viendo el giro de poder y el riesgo de ser asociados al fraude, se apresuraron a condenarlo. La consecuencia fue inmediata. Perdió su título, su fortuna fue embargada para saldar las deudas de los que había arruinado, y la marquesa Luciana, al verlo caído, se alejó de él con un desprecio evidente. La justicia de Valentina era implacable, pero proporcional. Matías perdería todo lo que valoraba, riqueza y reputación social. Matías, en un último acto desesperado, imploró a Valentina que le devolviera parte de su fortuna. Ella lo miró con una calma que revelaba su victoria. «Usted me enseñó lo que es vivir en la miseria, varón. Ahora usted lo vivirá. Pero a diferencia de usted, yo usaré la fortuna que he ganado para ayudar a los oprimidos, a los que usted ha destrozado». La duquesa no mostró misericordia, solo justicia fría. El duque Rafael se acercó a ella, no para tocarla, sino para estar a su lado, un apoyo silencioso que valía más que cualquier aplauso. Los testigos reaccionaron con un asombro reverencial. La nobleza, acostumbrada a la corrupción solapada, se vio confrontada con una verdad brutal y la humillación de su propio linaje a manos de uno de los suyos. El aplauso no fue inmediato, sino gradual, un reconocimiento de que el poder honesto, representado por la alianza del duque reformado y la astuta duquesa, había triunfado sobre la avaricia. La marquesa Luciana, intentando guardar las apariencias, se retiró con la cola entre las piernas, sabiendo que su ambición había sido truncada para siempre. Fuera del salón, a 1800 solas, Rafael tomó suavemente las manos de Valentina, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que nunca antes había permitido. «Ha ganado usted, duquesa. Ha ganado mi honra, mi linaje y, lo que es más importante, mi alma. Le prometo no solo luchar a su lado por la justicia, sino amarla con la lealtad que me ha enseñado. Cásese conmigo de nuevo, Valentina. Esta vez, por elección y en igualdad». Valentina, al fin, permitió que su expresión se suavizara. El duque, finalmente cumplido su parte del trato, había demostrando que su transformación era real y permanente. En el centro del gran hall, antes de la cena de celebración, el duque Rafael detuvo a Valentina. En lugar de un beso, realizó un gesto más significativo. Se arrodilló ante ella, no como un súbdito, sino como un hombre que reconocía su valía. Sacó el anillo de compromiso que le había devuelto el día que la repudió, y se lo puso lentamente, un símbolo de su nueva palabra de honor. La asamblea lo presenció en 1900. Silencio. Era un gesto que sellaba su unión no como una transacción, sino como una alianza de iguales, un nuevo estándar para el linaje de Montoro. El destino de Matías estaba sellado, y la marquesa Luciana no representaba ya ninguna amenaza. Las minas de plata, aseguradas con el mapa de Valentina, prometían una fortuna que podría usarse para el bien. Pero la verdadera victoria, comprendió Valentina, no estaba en la caída del varón, sino en lo que construirían juntos. Rafael, su orgullo purgado, miró a Valentina con una ternura recién descubierta. «El ducado será diferente ahora, será nuestro legado, duquesa». La verdadera victoria no estaba en la caída de Rodrigo, sino en lo que Valentina construiría después. Afirmó ella en voz baja. El amor había triunfado sobre el orgullo y la avaricia, no por la pasión, sino por la lealtad y la justicia. El duque había pasado de la frialdad al arrepentimiento, y ella de la víctima a la arquitecta de un nuevo futuro. Ahora quedaba por establecer el verdadero legado, usar su poder y riqueza para cambiar las leyes que habían arruinado a su padre y a tantos otros.
La fase de guerra había terminado. La deconstrucción comenzaba ahora. Las consecuencias de la noche del clímax se consolidaron con la velocidad implacable de la justicia reformada. El barón Matías Guzmán fue despojado de todos sus bienes y propiedades a través de una sentencia judicial expedita por fraude, con el duque Rafael de Montoro testificando en nombre de los cientos de 1909 campesinos y comerciantes arruinados. Su destino final fue la ignominia. Fue desterrado de Sevilla y obligado a vivir en la pobreza que tanto había impuesto a otros. En una escena catártica, Matías intentó mendigar en el camino de salida de la ciudad, pero nadie le dio limosna. Su título fue revocado formalmente por el rey, a petición del duque, lo que significaba la pérdida total de su honra social, un castigo más severo para un noble que la cárcel misma. El reconocimiento público de Valentina fue monumental, pero silencioso. La sociedad sevillana, que la había repudiado, ahora la respetaba. Ella fue reconocida no solo como la duquesa de Montoro, sino como la mujer que había salvado el linaje del duque y, más importante, la economía de la región. Los periódicos hablaban de la inteligencia excepcional de El Cisne Negro, una empresaria que actuaba con una moralidad que la vieja nobleza había olvidado. Este nuevo respeto no se basaba en su dote o en su matrimonio, sino en su carácter y su habilidad para usar la mente, un triunfo para la causa de la educación femenina en la época. Utilizando la influencia que habían ganado, Valentina y Rafael trabajaron rápidamente para implementar cambios en el sistema social. El duque, humilde y reformado, apoyó la propuesta de Valentina de modificar las leyes de endividamiento, haciendo que los juros abusivos y las hipotecas fraudulentas fueran ilegales. También crearon una oficina pública para auditar las cuentas de caridad, asegurando que la ambición nunca más se disfrazara de piedad. Estos cambios aseguraron que la caída de Matías no fuera solo una venganza personal, sino una reforma duradera para la comunidad, sentando las bases de un ducado basado en la justicia social y la transparencia. Semanas después del juicio, en la intimidad de la alcoba del duque, ahora un espacio compartido y confortable, Valentina y Rafael compartieron una escena de sanación. La frialdad de su primer encuentro había sido reemplazada por una ternura profunda. Rafael le confesó el peso de la culpa por la muerte de su hermano, la verdadera razón de su cinismo. Valentina, a su vez, le habló del dolor de su padre y la herida de la humillación. «Mi orgullo está sanado, Valentina», le dijo él. «Usted me enseñó que la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad y la honra». Ambos reflexionaron sobre la ironía de su viaje. Un matrimonio forzado, basado en la deuda y el desprecio, se había transformado en una alianza de mentes y almas. Desprecio inicial de Rafael se había convertido en una admiración y un amor profundo por la inteligencia y la moralidad de Valentina. Ella había recuperado más que la honra de su padre. Había encontrado un socio en la vida, no un dueño. Se miraron, sabiendo que las cicatrices de la traición nunca desaparecerían, pero ahora eran la prueba de su resiliencia y la fuerza de su compromiso mutuo, el verdadero cimiento de su relación. El primer gesto de vida normal fue simple. El duque, que había despreciado los adornos sociales, se encontró con Valentina en el jardín por la mañana, sin formalidades, y juntos planearon la construcción de una nueva escuela para niñas. Un proyecto que utilizaría la experiencia arquitectónica del padre de Valentina. Ella, la experta en contabilidad, manejaría los fondos. Él, el duque, aportaría la influencia política. Este proyecto, nacido de su parceria y no de la obligación, selló su futuro. Gobernarían juntos, usando su poder para elevar a los desfavorecidos, utilizando los inmensos beneficios de la recién asegurada mina de plata. Valentina fundó la Fundación A Cruz de Sevilla,
Su objetivo principal era proporcionar microcréditos para los campesinos y pequeños comerciantes que habían sido víctimas de Matías, y un programa de educación técnica y matemática para las niñas. El ducado se convirtió en un faro de justicia social, un testimonio de que la riqueza podía ser un instrumento de cambio. Valentina, la doña humillada, se había convertido en la reformadora, y su legado trascendía la simple nobleza. El impacto de la fundación se sintió en toda la comunidad. El joven mozo que Valentina había ayudado al principio pudo abrir su propia tienda de panadería con un microcrédito de la fundación. El anciano mayordomo, que siempre había creído en la honra del duque, vio con satisfacción la transformación de su señor y el matrimonio de amor que florecía. La comunidad fue transformada por la nueva ley y el nuevo espíritu de 1800. Montoro. El contraste con los días oscuros de la avaricia del varón era innegable, probando que la verdadera nobleza no se define por el linaje, sino por la bondad activa y el coraje. El convento de San Ignacio, que había sido su exilio, se convirtió en un aliado de la fundación. Las monjas, con su experiencia en contabilidad, ayudaron a gestionar los préstamos. La fe de Valentina, que había sido probada por la injusticia, se renovó. Ella no encontró consuelo en el dogma, sino en la acción social y la creencia en el potencial humano. Ella y Rafael se convirtieron en figuras de inspiración, demostrando que incluso las instituciones más antiguas podían ser reformadas por la voluntad de dos personas que eligieron la justicia sobre el orgullo y el egoísmo. 6 meses después, Valentina y Rafael organizaron un baile en el gran salón de Montoro, el mismo lugar de su humillación y triunfo. Esta vez, la atmósfera era de alegría genuina y respeto. Ahora, los anfitriones caminaban juntos, no como un acuerdo forzado, sino como socios iguales. Rafael usaba un traje más ligero, su rostro más relajado. Valentina, con su vestido blanco, el color de la pureza de la justicia y el anillo de su honra en su dedo, era la duquesa que había vencido el desprecio. El contraste con su primera aparición era la prueba visual de su triunfo. En un brindis silencioso, Rafael levantó su copa hacia su esposa y dijo, en voz baja para que solo ella lo escuchara: «Me hiciste un hombre mejor, duquesa. Me salvaste de la ruina de mi orgullo». Valentina sonrió y, mirando hacia la puerta del salón, notó a una joven campesina con un libro de matemáticas en la mano, observando la escena con admiración. Ella y Rafael habían asegurado un futuro donde el mérito valdría más que el linaje. Su legado era la esperanza, la prueba de que el verdadero amor se construye sobre el respeto y la honra compartida. Si has acompañado la historia de Valentina de la Cruz y del duque Rafael de Montoro hasta el final, dime, ¿cuál fue el momento más emocionante para ti? Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El duque tomó la mano de su esposa y caminaron juntos hacia la terraza, listos para un nuevo amanecer sobre Sevilla. La pregunta que había iniciado esta historia se había respondido. La mujer que regresó no lo hizo por la venganza, sino por la justicia, forzando a un duque a arrodillarse, no para implorar por su fortuna, sino para suplicar por su amor y su honra. Valentina miró a su esposo, su compañero, y la frase final resonó como un juramento. No fue la venganza lo que me hizo fuerte, duque. Fue la justicia que construimos juntos. La duquesa de Montoro había encontrado la paz y el duque la redención. La balanza de la justicia se había equilibrado al fin.